Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra noche con ángeles, bienvenidas a todas las ángeles que tenemos acá. Tenemos hoy un programa que ustedes no se imaginan, lleno de sorpresas, muy acompañados, pero en especial hoy vamos a darle la bienvenida a nuestro programa a Isabel Camargo. Ella es coach angelical, es terapeuta angelical, maestra Reiki. Démosle la bienvenida, Isa, bienvenida a nuestro programa. Qué alegría tenerte con nosotros, como el equipo de trabajo. Gracias Adri, gracias Gerard, de verdad estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Era algo que tenía programado hace mucho tiempo hacerlo y se habían presentado algunos inconvenientes, pero hoy súper dispuesta, abierta a entregar mensajes de los ángeles para todas las personas que los necesiten y muy feliz porque podemos compartir con un maravilloso grupo como son todos ustedes. Gracias, Isa. Y casi nadie, la experta, tanatóloga, psicóloga, increíble amiga, un ser increíble para todos nosotros. Démosle la bienvenida también a Yera. Yera, ¿cómo estás hoy? Hola, muy feliz de estar con ustedes, con frío como pueden ver, feliz de que se sume Isa a este proyecto porque así me siento más custodiada con más ángeles alrededor, lo cual me da muchísimo gusto, me protegen, está muy bien. Perfecto. Imagínense, chicas, que hoy tenemos un invitado. Por fin tenemos un invitado, un varón súper guapísimo, él muy preparado. Vamos a darle la bienvenida esta noche a Robert Barraza. Robert, ¿estás por allí? Aquí. Hola, Robert, ¿cómo Hola. estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Robert. Un abrazo para ustedes, qué alegría estar acá. Un saludo para todos los que están conectados a esta hora de la noche. Pues para nosotros es un honor recibirte, Robert. Nosotros pues queremos y la gente quiere saber quién es Robert Barraza, qué hace y por qué está aquí con todas las ángeles. Cuéntanos. Como decimos acá en Colombia, ¿y este por qué es que es famoso? Bueno, Robert Barraza es un ser humano, un alma, que vino con un propósito y conectó con el propósito que es comunicar, que desde niño aprendió a comunicar a través de la oratoria, a través de las historias, estudió comunicación social y periodismo. Durante mucho tiempo se ha ocupado de conectar con su ser interior, de buscar en las profundidades de su alma cómo poder ser una mejor versión muy cercana a la que era antes de llegar a este plano. Actualmente trabajo en el área de comunicación en la alcaldía de mi ciudad de Barranquilla, Colombia, y además de eso soy mentor en oratoria consciente y comunicación desde el propósito de nuestra alma. Ese es Robert José Barraza Ávila. Esa última partecita sonó rara, ¿cierto? ¿Cuál? Desde el propósito de nuestra alma. Cuéntanos un poquito de ese tema. Eso creo que es lo que nos está llamando la atención. Ok, hace un tiempo descubrí que mi alma tiene un propósito, que mis talentos eran la herramienta a través de la cual mi alma se manifestaba, y descubrí que era la comunicación. Hijo de padre, periodista también. Justamente hoy está cumpliendo 6 meses de haber dejado este plano físico. Y hoy Nos está yendo un poquito la comunicación. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, yo Sí te sí. escuchamos. Sí te escuchamos bien. Dale. Y hoy les decía Vamos a esperar un momentico que Robert logre tener como una mejor comunicación. ¿Les parece, chicas? Adri, Porque no, la tenemos muchas comunicación, preguntas sobre el tema. No Adri, la solamente, comunicación no está solamente sobre perfecta. ese tema. Adri, la comunicación está bien. De pronto es tu comunicación la que está fallando. Sí, porque yo también lo escucho bien. ¿me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Yera, Perfecto. me sigue, Yera, ¿lo tomas mientras yo salgo y entro para probar, Claro que porfa? sí, claro. Yo también estoy muy curiosa de ver esta parte del alma y sobre todo yo creo que nuestra
nuestra audiencia, tanto los que nos oyen como los que nos ven, han de tener la curiosidad de cómo descubriste qué quería tu alma, porque muchas personas mueren por saber qué quiere su alma y no saben cómo conectar. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, que podemos, que podemos descubrirla de dos maneras. Yo comprendí que o era de manera voluntaria, a través de un acto de conciencia diciendo, bueno, Robert José, esta es la vida que estás viviendo ahora, es hora del cambio porque el camino que elegiste o lo que estás eligiendo no es lo correcto. Esa no pasó, esa no sucedió. Y la otra fue un momento muy difícil donde, a nivel emocional, llegando a trastorno de pánico y a punto de suicidarme. Entonces ahí comenzó un camino de regreso, un camino duro, fuerte de regreso, de conectar con mi historia y encontrar que había que transitar 4 pasos para llegar a este nivel de conciencia en donde me encuentro hoy, que por supuesto esto va a seguir subiendo y que apenas estamos en una etapa de, digamos, de tránsito en este camino. La primera fue saber que que no podía estar en la conciencia de víctima, es decir, algo me pasa a mí. Todo el tiempo culpaba a la vida, a mis padres, a mi entorno, a mi círculo, que algo me estaba sucediendo y que yo era la víctima de eso. Luego viene el segundo nivel, en este episodio que les conté, donde descubro que puedo ser un manifestador a través de mis pensamientos, a través de transformar mis creencias. Entonces descubrí que algo pasa por mí, por mis decisiones. Luego vamos al tercer nivel, que es la conciencia de canal, donde algo sucede a través de mí, que soy un instrumento a través del cual la divinidad se manifiesta. Y luego viene el cuarto nivel, que algo sucede siendo yo, el yo soy. Entonces hice como todo este recorrido en estos 25 años que llevo en este caminar de transformación. Creo que lo que estoy viviendo hoy es fruto de eso, y es la manera a través de la cual me conecto con el propósito, y dentro de este camino descubrí que mi alma había venido a comunicar y que había elegido los padres correctos, había elegido el lugar correcto donde nacer, donde crecer, y que había elegido las experiencias correctas. Si alguien me preguntara, bueno, Robert, ¿qué cambiarías de ese camino? Ni un segundo. Ni un segundo cambiaría, ni una sola experiencia, porque es la que me ha traído hasta hoy a vivir este momento presente en donde luego logro sentirme tranquilo y disfrutando la vida como la vivo. Wow, qué bonito. Oye, y yo tengo una duda aparte. Cuando dices que llegas como un quiebre emocional, a mí me gustaría que pudieras compartir un poco con todos, emocionalmente, ¿cómo te sentías? ¿Cuál fue ese desgaste emocional que te llevó a esto? No la situación, sino tú, porque creo que muchas personas se podrían identificar con esto y podría ser como una esperanza el oírte a ti, como una luz en el camino que las ayude a decir, pero se puede salir y hay para dónde, ¿no? Sí, total. ¿Sabes cómo le llamaría yo? Ya era momento como de oscuridad, que todos tenemos ese momento de oscuridad y ahí es cuando salimos a ver la luz, ¿no? Exacto, y necesitas voces así que te alumbren un poco el camino para que cuando estás a oscuras sepas por dónde vas, ¿no? Hasta antes de llegar otra vez a la luz. Ok. Saben que hay una parte de repente que dicen los ángeles en este momento, y es que a la mayoría de las personas estamos tan distraídos en el diario vivir que nunca vemos las señales y nunca vemos como el camino realmente por donde debemos seguir. Entonces nos hacen como, yo les digo, que nos ponen contra la pared para tomar decisiones, y creo que esa es la etapa que vivió Robert. Estaba muy distraído en muchísimas cosas, lo pusieron contra la pared y a retomar. Es como, yo a veces digo que es también igual al colibrí, ¿no? Que para de repente, mira el horizonte y da el paso adelante, y creo que eso así funciona con todos. Es momento como de retroalimentarse. Así es. Bueno, esta historia cuenta la leyenda
que Robert Barraza nació en Caracas, Venezuela, el 10 de noviembre de 1974, hijo de don José, hijo de doña Nora, que eran personas que habitaban un lugar llamado Guaymaral Magdalena, un corregimiento de Guamal, un departamento de un municipio, un departamento Magdalena, departamento de Colombia, un lugar muy, muy apartado, donde para la época en que yo viví, en que ellos crecieron allá, perdón, había aproximadamente unas 100 casas, calculo yo, casas de bareque. El pueblo no tenía luz, no tenía acueducto, era un pueblo muy silvestre, estilo Tom Sawyer, así más o menos se vivía allá. Y durante el primer año que mi mamá estuvo en Venezuela, luego de ese año ella me llevó al pueblo a vivir con mis abuelos. Ahí comenzó toda esta película, en donde crecí con ellos, mis abuelos maternos, en ese lugar. Y aprendí a conectarme con la vida de ese lugar, la cría de ganado, el cortar leña, la vida del campo. Sin embargo, en ese pueblo fue donde aprendí tal vez los pilares más importantes de mi vida, donde aprendí a escuchar historias. Recuerdo al señor Pedro Cantillo, un campesino muy dado a echar cuentos, nos reunía a todos los pelados de la época, a todos los niños alrededor de una fogata. Su esposa, la señora Teodosia, molía maíz y le echaba azúcar, y esas eran como las crispetas de la época. Y yo vivía en ese entorno, en ese ambiente. Pero pasaba algo, y era que no tenía pues el afecto y el amor y el cariño cercano de papá y mamá. Mi papá se había ido luego de que mi mamá quedó embarazada, él fue. Mi mamá me tuvo en Venezuela y se quedó trabajando allá. Yo aprendí en ese lugar y fui creciendo y fui creciendo. Y hubo un momento en donde ya esa necesidad de tenerlo cerca era más apremiante. Yo veía a mis compañeros, a mis amigos del colegio, que sus papás iban a reclamar el resultado del semestre o del bimestre. Y mis papás no aparecían. Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no están? ¿Y por qué ellos no vienen? Y mi abuela se convirtió en mi figura materna. Mi abuela materna se convirtió como en mi mamá, y ella fallece y mi mamá regresa al pueblo. Y empieza un conflicto porque yo no había vivido con ella, y empiezo a pensar en la posibilidad de irme del pueblo en busca de mi papá. Y hubo un momento en que yo tomo esa decisión, tenía 11 años, y mis tíos me habían dicho que mi papá iba para el pueblo. Yo, inspirado en un personaje que nació en México, después les cuento la historia de Calimán. Calimán fue un superhéroe que me inspiró a tener serenidad y paciencia, pequeño Robert. No, y Robert, Calimán es de las historias, antes de que entráramos estábamos hablando de las historias de las cuentos, ¿cierto? Yo me acuerdo las cómics que de la Las época. cómicas. O sea, yo no soy la más Comiquitas. vieja, ya me estoy dando cuenta que no soy la más antigua. Yo escuchaba radionovelas de Calimán todos los días. Como en el pueblo no había luz, entonces a través de radios de batería yo escuchaba a Calimán y decía frases como serenidad y paciencia, pequeño Solín. La inteligencia es la mejor fuerza bruta. El arma más poderosa es la mente humana. Hace poco comprendí. Le preguntaba a Clau y le decía, mi amor, yo a veces no entiendo por qué a mí me gusta la música de la India, por qué yo escucho música árabe, por qué me gusta todo eso místico, si en mi familia, mi núcleo familiar, no hay nadie que le guste eso. Y resulta que Calimán es nacido en la India, hijo de la diosa Kali. El pequeño Solín era del Cairo, era huérfano. Entonces Robert Barraza, Solín, Calimán en Egipto, compartiendo aventuras. Yo decía, esto tiene relación. Entonces Calimán me inspiró a dar el salto, y una noche, un 23 de noviembre de 1986, Robert Barraza, con 11 años de edad, coge una bolsa plástica, echa un pantalón, echa una camisa y se va por una finca, rocha arriba, en búsqueda del papá que había llegado al pueblo a pasar vacaciones. Yo llego a la finca,
Los perros salen, ladran, yo me escondo atrás de unos arbustos, me pongo a llorar. Y un tío, mi primer coach, que no tenía idea de PNL, pero me hizo una pregunta de coaching de PNL. Me puso un foco de baterías así de manos en la cara y me dijo, Robert, ¿tú qué estás haciendo aquí? Pregunta de coaching. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Yo le dije, yo me quiero ir con mi papá para Barranquilla. Porque en las series de Calimán en radio hablaban de las tres perlas del Caribe, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Y yo decidí dar el salto y vivir mi propia aventura al estilo Calimán y a los 11 años llegué a Barranquilla. Entonces todas esas semillas de lo que no había vivido con ellos empezaron a germinar, a germinar, a germinar, a crecer. Y cuando llegué a los 25 años, todo eso se convirtió en una crisis emocional muy fuerte y el hilo y la gota que rebosó la copa fue que mi papá le dio un infarto estando conmigo. Yo lo llevé a la clínica y después que lo dejo en la clínica empiezo a somatizar yo la enfermedad, empiezo a acelerar mi respiración y me mandan medicamentos para manejar todo el tema de los miedos y demás. Y ya empiezo como a no tener control de mí, ansiedad, trastorno de pánico, angustia, y ya empiezo a asistir a clínicas de emergencia. Empiezo a visitar lugares donde me atienden y me acompañan en el proceso. Y como siempre, los ángeles cuidando de mí, aparece una mentora, Aide Mendihuelso Mendec, en la fundación Descubrámonos, cuyo lema era Formamos en el Amor. Y ahí llego y me enseña a tener calma y control de mis emociones. Y en medio de todo ese proceso logro transformar mi historia, logro cambiar la interpretación de todas esas experiencias y como producto de eso surge una canción, porque se conecta toda esta experiencia con mi talento para la música y surge la canción llamada Frío de Hospital, que se ha convertido en un símbolo para las personas que tienen pensamientos suicidas o alguna vez han pensado en quitarse la vida. Wow, qué bonita historia, ¿no? Robert, ¿y la canción qué dice? La letra de esa canción. La canción dice así. Wow. Dice, ese frío de hospital, hoy lo recuerdo. Los cables que unido a mí han colocado. Después de examinar, acaban de recetar pastillas para que calme mi ansiedad. Veo la cara del doctor muy sorprendido, explicándole a mamá lo que me pasa. Dice que no ve motivos para que me sienta así, pues soy joven y con años por vivir. Es que es muy fácil decir, pon de tu parte, cuando hay noches en que el sueño no concilias, del miedo no hay control, y a mil va tu corazón, y sin nadie que te dé una explicación, este miedo no es normal, ¿quién me lo podrá quitar? Ay, qué extraña sensación, estallar mi corazón, solo en un momento así, te pide ayuda, te atreves a ofrecer varias promesas, le dices al creador que tú vas a ser mejor, no la voy a embarrar más, sácame de esta, yo lo sé, yo lo viví, no me han contado, el suicidio se pasó por mi cabeza, casi sin respiración, perdí todo mi control, es creer tener la muerte muy de cerca, pero le agradezco a Dios que fue bendito. El pánico transformó mi existencia. Entendí que de porqués no me podía sostener, que en la vida todo tiene su razón de ser. El pánico ya se fue, mi vida transformé. Alguien me dio lo mejor, le dedico esta canción, que veo que ha pasado tanto tiempo. Entiendo a aquellos que hoy viven lo mismo, ya sin ganas de vivir. Yo te digo, sé feliz. Si yo pude, tú también podrás salir. Wow, Ay, qué linda. bravo. Además que cantamos también muy Sí, bien. Va a tocar
Y además la canción tiene mucho significado. Yo siempre me he preguntado cuánto dolor, Yera, debe haber en una persona, cuánta angustia debe haber en una persona para tomar un paso tan arriesgado como un suicidio. Mira, claro, hablo de mucho dolor, de mucha desesperación. Evidentemente, a veces no es un momento ni siquiera de lucidez, claramente, ¿no? Estás aconsejado por los miedos, estás aconsejado por la angustia. Entonces, es un momento de no claridad ante todo. Entonces, creo que es muy valioso cuando la gente se logra dar cuenta de ese momento, de cuando llegan o te invaden ese tipo de pensamientos, que es momento de pedir ayuda, sin duda. Hay muchas personas que no logran pedir la ayuda, porque en un momento de debilidad, y no diría ni de debilidad, diría de desesperación, y en ese momento de que no estás pensando las cosas con la claridad que necesitas, pues cometes una locura. Entonces, qué importante es aprender a hablar de las emociones y aprender a pedir ayuda y a saber decir, no puedo con esto, ¿no? No hacerte como, yo las puedo todas, yo solo salgo, yo no voy a compartir, que muchas veces pasa esto. La gente no habla de sus emociones y menos cuando son negativas, ¿no? Porque cuando estamos contentos todo el mundo dice, estoy feliz, estoy contento y quieres salpicar, pero cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás angustiado, tiendes a irte un poco hacia la oscuridad. Y es justo ahí donde tienes que empezar a pedir ayuda y decir, ¿sabes qué? No puedo con esto. ¿Sabes qué? La estoy pasando muy mal. Y ya sea con un experto, con un psicólogo, con un psiquiatra, con quien, o si no tienes a nadie a la mano, con alguien que te escuche y que tenga seguramente va a estar más claro que tú, lo suficiente para agarrarte de la mano y llevarte a donde te pueden ayudar. Entonces yo les digo a los que nos oigan, siempre hablen de lo que sienten, no se lo guarden. Wow, Yera, yo increíble. te quiero preguntar algo. Y para las personas que no logran expresarlo, ¿cómo identificarlas, no? Porque yo tengo un caso muy cercano de alguien que se suicidó hace mucho tiempo, pero nunca demostró, o sea, realmente nunca expresó que se iba a suicidar. Entonces, ¿cómo podemos identificar ese tipo de personas? Mira, habrá pequeño, bueno, no pequeño, o sea, y depende la persona, y si tú la conoces, o sea, signos que te pueden avisar que algo anda mal. Si estás viendo que si ella era una persona alegre o mucho más comunicativa, sociable, y estás viendo que se está encerrando, que cada vez sale menos, le estás viendo triste, decaída, o estás viendo el semblante cambia cuando uno está triste y angustiado. Ahí te acercas y le dices, ¿cómo estás? Te estoy viendo apagado, ¿qué pasa? Y tratas de motivar a la gente a que hable. Habrá veces que no sea un caso tan extremo, pero cualquier persona, aunque sea que sea una depresión leve, te va a agradecer el que estés ahí y el que le preguntes, tú dime a quién no nos gusta sentir que le importas a los demás. Eso nunca nos sobra. Y por eso es importante la comunidad y tener un círculo de contención, ¿no? Tu familia, si vives con un esposo, con tus hijos, tus amigas. Tenemos gente, yo por ejemplo vivo sola, pero tengo un grupo con el que hablo diario, mi hermano, mis amigas muy queridas, mis amigos, mi papá. Entonces, pues como que te estás checando uno a otro y sabemos, ¿no? Cuando algo está pasando. Entonces, pues es eso. Es el Socializar tipo, es una cosa maravillosa. ese tipo de emociones muchas veces son ocultas, ¿no, Robert? Que creo que fue lo que ocurrió, nos las callamos, nos avergüenza decir estoy en depresión, nos avergüenza decir estoy triste,
Todos somos felices al decir estoy feliz, porque te sientes orgulloso de ti como ser humano. Pero cuando es el tema contrario, tú quieres tener eso callado. Y yo creo que eso pasaba contigo, ¿no? Te lo querías tener callado, te lo querías tener guardado y que nadie se enterara que tú estabas viviendo una situación totalmente diferente en este proceso. Los voy a interrumpir un momento. Preguntan que cómo se llama la canción que Robert estaba cantando. La canción se llama Frío de Hospital. Frío de hospital, Logan estaba preguntando. Para las personas que están preguntando, Frío de hospital, ¿y dónde la consiguen? ¿Tú la tienes grabada? No, no la tengo grabada. Cada vez que me preguntan si la tengo grabada, esa es una de las cosas Te recuerdan que Que debes que debo hacerlo. grabarla. Deberías grabarla aunque sea por YouTube para que cuando las personas te pregunten tú puedas mandar el enlace de la canción. Sí, ¿sabes qué ha pasado? Que cuando suceden estos casos, la persona me escribe y me dice, por favor, mándame la canción para mí, para alguien, y yo le mando una notica de voz con la canción. A capela. Qué bonito. qué bonito. Robert, Entonces, cuéntanos. son cosas que no se expresan, ¿no? Que no se, no, y más en la generación de que yo, bueno, yo crecí, donde era poco común que un hombre viviera o expresara emociones y sentimientos, donde pudiera llorar, porque se nos cercenó la posibilidad de llorar. Crecí educado en el los hombres no lloran, las que lloran son las niñas. Entonces un hombre con toda esa emoción reprimida, además que comprendí con los años que simplemente yo era fruto o producto de una generación donde mi abuelo no expresó emociones, mi papá tampoco lo había hecho. Entonces un día me pregunté, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para que esto se transforme? Y empecé a cambiarlo yo. Empecé a hacer un ejercicio. Yo me acuerdo que mi papá, yo le mandaba fotos, perdón, le escribía cartas, se las metía por debajo de la puerta del cuarto todas las noches, la escribía y me iba corriendo al cuarto y me encerraba a ver si él aparecía, así por la rendija de la puerta. En la mañana se levantaba y yo desayunábamos y no me decía nada. Buenos días, buenos días, buenos días. Comiendo normal. Día uno, nada. Día dos, a ver la carta, la puerta, el desayuno. Buenos días, buenos días. Hasta que el día 4, ya día 5, empezó como a ver algo diferente. Me dijo, hola hijo. Y yo, ¿no? Uy, hasta que, hola papá. Hasta que un día estábamos en una misa y al momento de la paz me dio un beso en la mejilla. Y yo me sentí súper extraño porque él no estaba acostumbrado a eso. Entonces ahí descubrí que la mejor manera de tú enseñarle a alguien algo no es reclamarle, no es exigirle, no es imponer, es enseñárselo desde el ejemplo. Entonces yo de alguna manera empecé a trabajar en él en eso y ya con el tiempo mi papá me encontraba en cualquier lugar público y me daba un beso en la mejilla. La última conversación que tengo en WhatsApp, que le hice captura y la tengo guardada, fue 15 días antes de morir, cuando yo estaba en una transmisión en un en vivo para la alcaldía de Barranquilla. Él me dice, hijo, pásame el link, por favor. Le paso el link y después al final me dice, buen trabajo, hijo, te amo mucho, estoy muy orgulloso de ti. Wow, qué bonito. Esa fue una conversación 15 días antes. Y para que mi papá pudiera expresar eso de esa manera, tuvieron que pasar muchas experiencias. Eso. ¿Y cuánto tiempo tardaste para recibir ese mensaje así desde el amor? Pasó bastante tiempo, porque obviamente criado, mira, yo comprendí a mi padre cuando me contaron cómo era mi abuelo con él y con sus otros hijos. Mi abuelo era ganadero, cogía las vacas y las enrejaba, los terneros y los enrejaba y los amarraba a un poste. Y con mi papá y con mis tíos hacía lo mismo. Y le pegaba a ellos como pegarle a un ternero, a una vaca. Ese era mi abuelo, ¿verdad? Entonces yo comprendí que mi papá no me daba no porque no quisiera, no me No, daba ¿por era qué no? porque no sabía cómo dar, no sabía cómo entregar amor. Entonces, bueno, funcionó la cosa
y gracias a Dios pudimos tener esa relación antes de partir de este mundo físico, pudimos expresarnos. Y también yo he podido expresar, les cuento que yo soy muy llorón, yo expreso, ahora yo no me limito de nada, si me duele digo me duele y exagero. Mira qué bonito el punto que estás tocando y no me gustaría como que avanzáramos muy rápido Sí, sobre yo el también. tema, porque resulta que muchas personas en este momento tienen relaciones muy difíciles con sus familias, con sus mamás, con sus papás, con los abuelos, inclusive con los hijos hoy en día, siendo una nueva generación. ¿Cuál es el paso para mejorar una relación? Uno, ser tú el que tome las riendas, ser tú el que tumbe cada ladrillo de esa pared, que no importa que la hayas creado, y yo quisiera que todo el mundo estuviera atento a esta historia que nos está entregando Robert el día de hoy, porque es que no Muchos. esperes que el otro lo haga. Adri, Haz tú, sí, muchos nos claro. identificamos con esa Yo, historia porque no yo conocemos yo me todo. identifico totalmente Sí, porque sí. mi mamá es una guerrera y yo me atrevo a contarlo y seguramente me va a escuchar y mañana me va a llamar. Pero es una guerrera y es una guerrera que dio todo de su hogar, pero es difícil llegarle a abrazarla, es difícil llegarla a besarla. Y en algún momento también hice lo mismo que hizo Robert. Decidí que el paso no lo tenía que dar ella, que el paso lo tenía que dar yo. Me tomé el tiempo de escuchar sus historias, me tomé el tiempo de consentirla, de cuidarla, y hoy tengo una mamá totalmente diferente que no es capaz de expresar las emociones frente a los demás, pero yo me encontré con una mamá con una historia tal vez no tan dura como el papá de Robert, pero sí una mamá que tenía muchas emociones guardadas en el corazón. Cuando tú das ese paso, no solamente con tu mamá, con la generación anterior, sino con el hijo de hoy, porque es que como tú no aprendiste a recibir, entonces tampoco estás dispuesto a dar. Entonces, estamos como en la mitad. Este es el momento en que tú, mira, no te pierdas el momento de abrazar, no te pierdas el momento de besar. Al principio es un poquito extraño, como nos cuenta Robert. Sí, es un poco extraño. Y la gente hace como fuerza para evitarlo, ¿no? Porque no están acostumbrados. Pero a medida que tú lo continúas haciendo, se va haciendo un ejercicio diario. No sé si Yera me pueda decir ¿cuánto tiempo se demora para uno cambiar una disciplina o un estado de vida? No sé si son como 30 días que tú lo debes repetir para que se vuelva algo, un hábito. ¿Cuánto tiempo es? No te escuchamos. Así micrófono, Yera. El micrófono, tienes que abrir micrófono. Perdón, lo apagué sin querer. ¿Ya me escuchan? Sí, Normalmente 21 días se supone que creas el hábito, pero yo pienso que lo más importante es hacer conciencia que el día del cambio es hoy y es una decisión que tomas, ¿no? Como cuando un día dices, me voy a empezar a cuidar, ¿no? Voy a empezar a hacer esto. Es una decisión que tienes que tomar para, sí, son 22, un día es un hábito, sí, pero tiene que estar un hábito arraigado a través de una decisión que tomaste. Porque si no pasa como la gente que se pone a dieta, ¿no? Sí, 21 días comí muy bien y 22 y al 30 ya me volví a tragar todos los pastelitos y las patas. Porque no es una decisión que venga de tu centro, ¿sabes? De tu ser. ajá, Pues lo primero es decir, es un cambio de vida, el querer tú abrir tus emociones, abrir tu corazón. Yo creo que lo que pasa ahí es que te estás poniendo vulnerable. A la gente no le gusta ser vulnerable porque te pueden lastimar, porque todo el mundo se trata de proteger y es algo natural en el ser humano. Pero si, como dicen en el juego, los que jueguen algo, el que no arriesga no gana. Tienes que abrir tu corazón y entender que tanto el gozo, el dolor, la felicidad son partes de la vida misma y que unas con otras te hacen crecer y que siempre te van a abonar algo. Aún el dolor más grande te va a abonar y trae
una bendición adentro si la buscas y si te centras en avanzar y en decidir mejorar tu vida. Entonces yo les diría, sí, hay que aplicarse, sí, pero empiecen por realmente decidirlo porque se pierden de algo maravilloso cuando no expresan sus emociones. No importa que el otro se quede tieso y no te diga nada. Ese es problema del otro, no es tuyo. Buenos días, buenos días, buenos días. Isa, No, pero mira que yo también tengo mi experiencia con mi mamá y hace poco hice ese proceso con ella. Y cuando tú te permites conocer su historia, te vuelves muy compasivo con esta persona. Dejas de juzgarla, porque es que todo el tiempo estamos juzgando y no nos estamos permitiendo conocer más allá qué pasó, qué hay detrás de esta persona que la volvió así tan dura, tan dolorosa, porque muchas veces son personas que todo el tiempo están en caos mental, en dolor, en tristeza, pero resulta que hay una serie de situaciones que han tenido durante su vida que las ha llevado a crear como ese caparazón, ¿no? Como esa protección y no las permite ver más allá. Y muchas veces, si no han recibido un abrazo, ¿cómo te van a dar un abrazo? Entonces tuve que irme a ese fondo para comprender, porque yo dije, bueno, ¿por qué nunca lo hizo conmigo? Y era como repetitivo, como que tu mente y tu ego te está diciendo, no lo hicieron, no lo hicieron, y te crea como culpa, como rabia, como resentimiento. Y mentiras, ¿cómo le vas a pedir a una persona que nunca recibió un abrazo que te dé un abrazo? No sabe hacerlo. Y cuando empiezas a hacer ese proceso, es muy sanador. ¿Por qué? Porque los padres nos trajeron a la vida y hay que integrarnos con ellos. Cuando alguno de nuestros padres no los tenemos integrados, pues simplemente no nos integramos a la vida y por eso es que muchas veces no le estamos encontrando sentido a la vida porque no estamos integrados con ellos. No le puedes pedir peras al olmo, Sí. pero le puedes colgar las peras y abrazar el olmo, no pasa nada. No, está súper. Pero Robert, cuéntanos, o sea, ¿cuándo empezaste en este crecimiento espiritual? Porque yo, cuando tú dijiste que le escribiste unas cartas a tus papás, eso lo hice yo ya viejita, entonces eso tuviste que haberlo aprendido muy chiquito entonces o alguien te lo enseñó, porque la escritura, el escribir es súper sanador, le estás dando una orden a tu subconsciente de que limpie, de que borre información. Si tú lo hiciste muy jovencito, alguien te lo tuvo que haber dicho. O tú lo sentiste. Cuéntanos esa parte porque me llamó mucho la atención. Digamos que durante mi llegada a Barranquilla, mi mamá de crianza, que en ese momento era la esposa de mi papá, me empezó a llevar a un grupo de oración donde estaban los jóvenes de Juventud Misionera. Entonces ahí empezamos a compartir experiencias, todos los que estábamos viviendo la experiencia del grupo, cada uno pues a contar lo que quería trabajar en su vida y yo dentro de las cosas que incluí era mi relación con mi papá. Entonces ahí me recomendaron un ejercicio y el ejercicio era inicialmente por 21 días, pero yo creía mucho en el número 40. Para mí, los 40 días de Jesús en el desierto, 40 años del pueblo de Israel, la cuarentena. Yo dije, no, yo para asegurar la cosa me voy de 40, voy por los 40. Y comencé a hacer el ejercicio con mi papá. Y digamos que aprendí a escribir. Desde niño me gustó la escritura en el pueblo, escribir canciones, escribir poesía. Era muy dado a plasmar en un papel mis pensamientos y las cosas que quería comunicar desde el arte. Luego con los años comprendí, ¿verdad?, que lo que pasaba en mi cerebro con este ejercicio de mi papá era que estábamos creando nuevas redes neuronales, estábamos abriendo nuevos caminos. Ya le puse neurociencia a la cosa, entonces empecé a leer, a leer a Joe Dispenza, empecé a leer a Alfonso Push, empecé a leer a Resetea tu cerebro, a Tony Robbins, ya entendí que algo había hecho de manera inconsciente, autodidacta. Digamos que, mira, esto lo comprendí una vez que en mi pueblo, durante el tiempo que yo visité, digamos, después de haber venido a Barranquilla, hubo una inundación y había una sola vía de entrada y salida del pueblo hacia otros pueblos vecinos. Y había un señor que tenía una finca
en una zona un poco más alta. El Señor, para permitir que los habitantes del pueblo salieran de allá, de ese pueblo, a otros pueblos vecinos, abrió un espacio en su finca y la gente comenzó a pisar el pasto que estaba bien alto todos los días, abriendo un nuevo camino. Cuando llevábamos como un mes, ya el pueblo tenía otra entrada adicional y era por la finca del Señor. Al comienzo no fue tan fácil porque había mucha hierba, mucho pasto, pero ya 2 meses se habría abierto un nuevo camino. Es decir, que una situación de inundación provocó que el pueblo tuviera la posibilidad de 2 vías de entrada y de acceso. ¿Qué pasó? Cuando la vía normal, tradicional, se secó, el Señor cerró la finca, cerró los accesos de entrada y otra vez la hierba creció. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué hubiese ocurrido si a mi papá yo le hago las cartas los 40 días? O alguien que, como decíamos ahorita, dice la dieta de 21 días y después se olvida de la dieta y come y come y come. El esfuerzo que hizo no sirvió de nada, ¿verdad? Entonces, en este pueblo pasó así. La vía de acceso normal se secó, la gente cogió otra vez por ahí y no había rastro después de la finca. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Si creamos un nuevo hábito por 40 días, por 22 días, hay que seguir dándole hasta que las redes neuronales logren conectarse de tal manera que ya se convierta en un hábito y genere esta forma así. Pero si lo hacemos de manera intermitente, va a ocurrir esto. Se van a separar. La recomendación es la persistencia y la constancia, siempre. Wow. ¿Y cuándo empiezas a estudiar PNL? Ay, mira lo que dice Logan. Logan mandó un mensaje para ti, ¿no, Robert? Dice que te puede grabar la canción y montártela a YouTube si tú autorizas. Dale. ¡Qué bonito! Sí, eso. Muy bien. Sí. Eso ha hablado. Qué bonito. Isa, antes de entrar al PNL, yo quiero que Robert nos cuente algo que están diciendo en ese momento en Los Ángeles. Cuéntanos de tus sueños y las visitas que tenías en ese momento de Los Ángeles. Mi abuelita Inés. ¡Wow! Mi abuelita Inés siempre en mi cama me enseñó la oración: Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y yo me sentí siempre protegido, me sentí siempre cuidado, me sentí siempre como resguardado por los ángeles. Recuerdo que en mi pueblo, en la casa de mis abuelos, había una figura de piedra que tenía como un ángel con 2 alas. Eso era de cemento. Y yo siempre iba como ahí a ese lugar y en mi inocencia yo sentía que ahí me conectaba, que ahí me protegían, que ahí me sentía como seguro. Siempre tuve la posibilidad de que aunque viviera en ese lugar, yo sentía en mi corazón que había algo diferente en mí, que había algo diferente lejos de ahí. Pero yo tengo una pregunta muy especial. Ujú. Resulta ser que cuando estamos criados en este tipo de sitios, lo mismo ocurre también en México y en todas partes, las creencias religiosas de repente nos daban como duro, ¿no? Porque nos hablaban de si tú estás sintiendo la presencia de alguien, estás sintiendo la presencia de lo que llaman la llorona, la bruja de La no sé madre qué. monte, el caballo sin cabeza. Sí. ¿Cómo Robert separa esta parte, ¿no? Como emocionalmente, porque yo sé que tú tienes un encuentro espiritual muy grande, pero también tenías el soporte duro de la creencia del pueblo, de lo que se escuchaba, que si salías después de las 9 de la noche aparecía no sé qué, ta. ¿Cómo manejaste eso? Si tú eres muy chiquito, estabas de esta casa para esta casa para esta casa. ¿Qué pasó allí? Yo creo que la rebeldía me ayudó muchísimo. Siempre fui un inconforme, un inconforme con las reglas, con las normas. Siempre consideré que las cosas se podrían hacer de manera diferente. Por eso cuando mi papá expresaba una vez me dijo, es que usted tiene que, tú no puedes tratarme de tú, tienes que decirme usted porque yo soy tu padre. Yo le dije, ven acá, ¿tú acaso le dices a Jesús, usted Jesús?
Siempre fui como muy respondón. Entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo. Y además, esa valentía para hacer las cosas de manera diferente fue lo que me impulsó a salir del pueblo. O sea, imagínense la escena. Yo pinto hoy a mis hijos, Juan Pablo y Mariana, que tienen 11 años, con una bolsa plástica, un pantalón, una camisa, saliendo a volarse de la casa. O sea, yo no me los imagino. Yo tengo No, 11 años y muy pasar, valiente. valientísimo, y pasar por la finca, por las trochas, 8 de la noche, un pueblo sin luz, con los miedos típicos. Por eso te pregunto, ¿cómo hiciste tú? ¿Cómo hace alguien tan chiquito para sentirse protegido dentro de todas estas cosas que uno escucha? Porque uno a las 9, 10, 11 años está la broma entre los amigos de que si te sales para allá te van a jalar los pies o te van a no sé qué. ¿Cómo te llenas de esa parte espiritual sin realmente tener el conocimiento, si me entiendes, o la madurez para recibirlo? Yo tenía un niño Dios que nadie sabía que yo lo tenía. Y yo dormía con él escondido en la sábana de mi casa. Yo le tenía una fe a ese niño Dios que hasta cuando jugábamos el chance para ver si nos ganábamos la lotería, yo le ponía así le doblaba el papelito debajo así como del bracito al niño Dios para ver si un día nos ganábamos la lotería. Y siempre fue muy dado de esa conexión mística. Y yo les decía al comienzo que escuchando a Calimán, en mi inconsciente se grabó esa energía del misticismo, ¿no? Del espíritu, de la conexión con los ángeles, de la conexión espiritual, de la música. Y fui muy kinestésico además. Hay una escena en ese momento de la volada, en donde yo voy así corriendo por esa trocha y yo piso algo, pero, o sea, yo piso algo, pero tú puedes pisar cualquier cosa y sigues de largo. Pero yo piso algo y siento que mi pie no se estabiliza. Yo, ¿qué es esto? Y cuando voy así en medio de la oscuridad, meto la mano y era una tortuguita que estaba atravesando la calle, ¿verdad? La trocha. Y yo lo que hago es que cojo la tortuguita y la echo en la bolsa plástica. Esa tortuguita llegó a Barranquilla y no sé cuántos años duró. Y fue como mi Mi compañera de viaje. compañera. Sí, mi compañera de viaje, y no sé si fue una manifestación a través de la cual pues Dios me dijo, hey, dale para Eso adelante, estoy me contigo. parece, y me parece supremamente, sin restarle la importancia, es supremamente importante. Mira que estabas solito, estabas pequeño, y Dios te manda a ti un regalito que te hace sentir que no estás solo, ¿no? Que tienes una compañía, Compañera. un ser, y no necesariamente un humano, y eso mucho nos ocurre muchísimo. Dios nos envía unas señales tan bonitas y estar atentos a ellas y recibirlas de repente nos va a dar el valor y la fuerza para seguir adelante. Me parece muy bonita Súper esa lindo. Sí, historia. imagínense, o sea, cuánto tuvo que ser preciso mi paso por ahí para que justamente Sí. la tortuguita atravesara y yo la piso, o sea. Wow, qué bonita historia. Mira, pero esa tortuguita también te quería decir que los pasos lentos, ¿no? Que muchas veces los pasos lentos son seguros, ¿no? Que uno cree a veces no avanzar, pero mira que la tortuga si vaya a pasos muy despacio siempre llega, ¿no? Siempre llega al lugar. Y eso era la representación también para ti, ¿no? De que estaba chiquito, pero ibas a llegar a tu destino final que era tu papá. Pero yo te quiero preguntar algo porque siempre has nombrado a papá y me ha creado esa incógnita. ¿En qué momento sanaste a mamá? Porque mamá también, o sea, había un proceso con papá, pero también con mamá, ¿no? Sí, total. Con mi mamá el proceso fue un poco más complejo porque con ella viví realmente un gran parte de la infancia, y ella, cuando un ser humano no sana sus heridas, además de hacerse daño a sí mismo, pues le hace daño a la generación venidera, ¿no? Cuando uno no resuelve sus Ujú. propios conflictos. Es decir,
si yo no expreso el afecto y el amor a los seres que tengo cerca, enseñaré a mi generación venidera inconscientemente por El herencia, mismo camino. que ellos tampoco lo van Por a hacer. imitación. Sí, Exacto, por imitación. Entonces, imitación. mi mamá hoy sigue siendo la mamá que yo conocí. Pero el Robert que era ya no es el mismo. El Robert que era hoy la ve con misericordia. El Robert que hoy la ve con amor. El Robert hoy la ve con gratitud y comprende que si hay un proceso de transformación en el ser humano, este debe iniciar con la voluntad propia de querer ser transformado. Yo hoy amo a mi madre y honro su vida y le agradezco, pero comprendí que debía ser respetuoso con ella en su proceso de transformación y que la mejor manera de honrarla es siendo una mejor versión de mí todos los días para ver en ella una mejor versión de ella todos los días. Porque como yo me veía a mí, la iba a ver a ella. Como yo me observaba a mí, la iba a observar a ella desde mi filtro. Si yo me quito estas gafas, yo muy poco las veo borrosas. Pero es que el tema no es que ustedes de repente se volvieron borrosas. Es que yo no estoy usando las gafas que me permiten verlas claras. A mi mamá durante un tiempo la vi así, borrosa. Hasta que me puse mis gafas limpiando mi interior, hoy la veo como un ser lleno de amor, como un ser lleno de luz, que vino a vivir unas experiencias, que vino a transformar algo en su vida y que hizo un acuerdo de almas conmigo para juntos ayudarnos en el camino de transformación y que yo la elegí. Yo la elegí justamente para ser la versión que hoy soy de mí. Si mi mamá hubiese sido diferente, mi mamá Imagínate, imagínate, Robert, que antes de venir y eso quisiera que lo tuviéramos también en cuenta, ¿no? Nosotros antes de venir hacemos pactos, es como si estuviéramos todos, ustedes se van a imaginar el cielo y todos estamos allí. Y Ajá. entonces Robert dice, yo necesito aprender a honrar a una mamá, pero voy a vivir un proceso muy difícil en vida. ¿Quién quiere hacer ese pacto conmigo? ¿Quién quiere participar en mi historia? Y la mamá de Robert en el cielo levantó la mano. Y se vinieron los dos y vivieron ese pacto de vida, que es lo que Robert de una manera tan bonita nos está contando. Antes de Sí. venir, todos los pactos que nosotros, todo lo que nosotros vivimos son pactos y nosotros antes de venir le pedimos ayuda a este, por difícil que usted vea la situación al frente. Por difícil el esposo que me está dejando y lo detesto, la suegra que ha sido terrible, mi mamá que me abandonó, sobre todo eso que en este momento usted está viviendo, sobre todo eso escribió y eso es el aprendizaje. Aquí es donde Robert se para en esta historia y dice, yo por qué escribí sobre esto, qué tengo que aprender sobre esto y es lo que él nos está contando en ese momento tan lindo, me encanta. Y lo cambias, ¿no, Robert? Porque lo que Adri nos está hablando en este momento es de que es como una película, ¿no? Donde venimos como actor principal y escogemos unos actores secundarios, pero lo maravilloso de esta película es que la podemos cambiar en el momento que deseemos hacerlo. No necesariamente tenemos que vivirla como la pactamos, sino que simplemente durante el camino lo podemos hacer, pero para lograrlo es importante estar en un estado de conciencia, ¿no? Como en un despertar. Y eso es lo que yo creo que a través de estos programas, Adri, Yera, Mafed, han querido entregar, ¿no? Hacer ese despertar de conciencia, de saber que nosotros simplemente somos un vehículo y ante todo somos un alma que vinimos con unos procesos. Yo siempre he pensado que vinimos a hacer tres cosas a la tierra y es a cumplir misión de vida, a sanar y a ser felices. Entonces, cuando tú tienes claro cuáles son tus procesos de sanación, te enfocas en esos procesos, los trabajas, pues empiezas a ser feliz, ¿no? Y tener claramente cuál es tu misión de vida, que tú la tienes súper clara, que es comunicar, ¿no? Que a través de la comunicación tú enseñas, tú guías, tú ayudas en proceso de sanación a otras personas, ¿no?
Isa, es tan importante toda la historia de Robert que yo creo que a él toca estarlo parando cada ratico porque de todo hay que sacarle el aprendizaje tan maravilloso que ha tenido. Es que yo siempre digo, él tiene que escribir un libro, él está haciendo lo que debe hacer, él realiza conferencias a nivel nacional, a nivel internacional, sobre toda esa historia porque cada parte de la historia de él identifica a una persona diferente. Mira, Robert, lo que Dios ha hecho tan maravilloso contigo, que cada persona con un pedacito de tu historia se va identificando. Se Yo va hago sanando, Adri, parte, yo se hago va parte de eso. sanando. Claro, ¿y cómo hizo? Y no, increíble. Te damos la palabra nuevamente, te vamos a estar parando cada rato porque hay cada pedacito tuyo, como te digo, hay una persona aquí al frente de nosotros que se identifica y necesita entender el pedazo. Ok, ahorita cuando hablabas de ese acuerdo de almas que hicimos y quién se ofrece voluntaria para esta misión, yo me pinto como una película, así como le decía también Isa, en donde cada uno tiene un libreto. Entonces mi mamá en el cielo me dice, bueno Robert, ya sabes que esto es un libreto, vamos los dos a hacer unos personajes, yo voy a hacer lo mejor posible para que la cosa parezca real. Si te pego duro, o sea, entiende que estoy haciendo el personaje real, ¿oíste? Para que sepas, no la vayas a coger conmigo. Y yo, bueno, está bien, mamá, pero ten cuidado. Robert, ¿te leíste el plan de tu alma? ¿No? No, ¿No? tienes que leerte el plan de tu alma, te lo voy a mandar. Es exactamente tal cual como lo estás diciendo. Así se pacta cuando tú vas a una junta kármica, cuando Ajá. te vas y tú vas a una junta, porque ese plan de alma se hace así, tú escoges a las personas y te sientas y le dices, vas a tratarme mal porque necesito sanar, necesito, por ejemplo, que me abandones, así tal cual como lo estás Ok. contando, pero cuando llegas a la tierra automáticamente borras toda esa información para que tú puedas vivir el proceso tal cual como lo estás contando. Ah, ok, súper listo, me lo manda. No Sí, sabía que hablaba sobre eso. Y mi mamá, sí. créeme que se leyó ese libreto al pie de la letra y hasta se sobreactuó. Porque de verdad que fue muy fuerte esa etapa con ella. Mi mamá llegó incluso la correa a voltearla para pegarme con el lado de la parte metálica, ¿no? De la Y villa. ya entendí que era su propia frustración, su dolor, ¿verdad? Todo eso que ella no había sanado en su vida. Y cuando conocí la historia de mi abuelo y me contaron algunos detalles que ella vivió, la comprendí y hoy la comprendo y la amo. Y siempre le digo, cuando hablo con ella, muchas veces le digo, mamá, yo vuelvo a elegirte, una y mil veces vuelvo a elegirte con ese personaje bien hecho. Y fue fuerte, pero no cambiaría. No cambiaría esa historia porque eso vine a sanar. Yo siempre uso esta metáfora. Si alguien quiere vencer el miedo a la oscuridad, no lo hace con la luz prendida, lo hace con la luz apagada. Hay que apagar el foco para que puedas sentir esa fuerza interior. Simplemente la vida a través de mi mamá me apagó el foco para que yo no buscara ni reconocimiento ni aprobación y sanara una herida de rechazo en mi interior y que encontrara todas las respuestas dentro de mí. Yo creo que si mi papá y mi mamá hubiesen estado en el pueblo todo el tiempo y yo nazco allá, habría Te llegado quedas a, ahí, te habría llegado quedas a ahí. Barranquilla. Y no Estuviera, quién solo, sabe, sí, tuviera como 10 pelados y tuviera ya como unos 5 gallinas, 3, no sé, 4, pero mira, Robert, no sanaste solamente herida de rechazo, herida de abandono, ¿no? Porque tenías herida de abandono por parte de padre también, ¿no? Entonces, total. tuviste que hacer un proceso siempre largo, ¿no? Me imagino que tardaste, eso no se hace de un día para otro porque muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo lo hago? Y resulta que no, eso hay que empezar a ahondar en ti mismo para poder reencontrarte contigo mismo y poder empezar a mirar como con lupa cada detalle, ¿no? Y tocó hacer un No, proceso bien. y mira tú que ahorita que dice esa parte, hay otra parte muy importante, Robert. Uno en la vida, y eso va para todas las personas, en la vida no te puedes quedar si hubiera.
¿no? No, el si hubiera no debe existir en la vida de uno. Tú debes tomar decisiones hoy desde tu corazón, hacer todo lo que sea posible para ser feliz, todo lo que sea posible y no dañe a otra persona para ser feliz. No te quedes por el miedo parado sin avanzar, porque mañana vas a estar con algo que Robert hoy no tiene. Es que si me hubiera quedado en el pueblo, hoy tendría las gallinas y no sé qué. Él no se quiso quedar con el hubiera, él decidió dar el paso adelante y hoy no estaría diciendo si me hubiera ido para Barranquilla con mi papá, pues la vida hubiera sido diferente. Mira tú qué importante es el hubiera, es avanzar, ¿no? Total. Y hoy, como veo la vida, la observo como una carrera de 4 por 100 en atletismo. Mi papá y mi mamá me entregan la posta hasta cierto punto. Yo la recibo aquí y la llevo hasta cierto punto. Luego vienen mis hijos, la llevan hasta cierto punto y la generación venidera la va a llevar hasta allá. ¿Cuál es mi misión hoy? Dársela lo más lejos posible, ¿verdad? Ayer que compartía con mis hijos y mi hijo Juan Pablo me decía, papi, yo me siento tan feliz de tener un padre como tú. Te amo, papá. Ya esa cadena se rompió. El te amo no se puede, de eso no se dice, ya por ahí se rompió la cosa. Entonces, yo creo que todos tenemos una misión en este plano y yo eso lo metaforizo como un fósforo. Por aquí tengo un fósforo, lo pueden ver. La misión de un fósforo no es estar así apagado, ¿verdad? Morir así con su mejor música, o morir así sanito, no. El fósforo vino con un propósito y Y es solamente lo eso. cumple cuando alguien hace esto. Cuando poco a poco se va apagando y va generando luz, va iluminando el camino de los demás y va generando energía. Esa es la Ujú. misión del ser humano. ¿Qué tal uno vivir la vida sin habérsela gastado? ¿Qué tal uno vivir la vida sin haberla invertido? Y así como dice Adri, llegar a cierta edad en la etapa de la vida y decir, ay, si yo hubiera, ¿qué habría pasado si yo me voy del pueblo? Ay, pero me dio tanto miedo que no. Ujú. No ¿Qué, nos atrevemos. qué va a pensar la gente si yo hago esto? ¿Qué van a decir los demás si yo me atrevo a hacer esto? Hay un libro que hace algún tiempo leí, Los 5 arrepentimientos de los moribundos, de Brownie Ware, creo que es, donde ella hablaba, ella hacía cuidados paliativos a enfermos terminales. Les empezó a preguntar de qué se arrepentían. Y ella maravillosamente plasmó esto en una publicación donde algunos decían, ¿cuánto me arrepiento de no haber hecho la vida que hubiese querido hacer? Por pensar en que los demás iban a decir algo de mí. Miren eso. O sea, yo creo que el que van a pensar los demás se ha llevado tantos sueños, se ha llevado tantas, tantos talentos, tantas metas, tantos logros. Creo que el cementerio es un lugar donde yo a veces digo, ¿cuántas cosas se quedaron aquí? ¿Cuántas cosas de gente que tenía todo un potencial y no lo logró hacer? ¿Cuánto se faltó por decir también? Porque muchas veces Sí, no decimos, no sí. alcanzamos a decir y nos arrepentimos porque decimos, pero ¿por qué no dije? ¿Por qué no expresé? ¿No? ¿Y ya para qué? Como decimos aquí en Ujú, la costa, ¿y ya para qué? Ya puedes colocar las flores que tú quieras, ya ujú. puedes hacer lo que consideres que sea la mejor manera de honrarlo, pero si en vida no expresaste el afecto, eso queda guardado ahí y empieza la somatización, ¿no? Bueno, Sí, Robert, total. hay una parte también muy interesante sobre este tema y es el tema de honrar a padre y a madre. Dios, yo creo que dentro de todo el proceso, y en eso me puedo incluir yo, entre todo el proceso que he tenido de transformación, al igual que Isa, al igual que Robert, cada uno de una manera, Dios lo ha conquistado de una manera diferente, pero Dios me enseñó que una de las razones más importantes del ser humano es venir a aprender a honrar al Padre humano. Si tú eres capaz de honrar a tu papá en tierra, eres capaz de honrar a padre y madre en el cielo. Eso es uno de los ejercicios principales que venimos a hacer. Todos hablamos de la misión de vida, de la transformación personal, pero miren que toda esa historia
Robert aprendió a honrar a padre y a madre con todas las limitantes que pudieran tener sus papás, con todas las dificultades. Inclusive yo también puedo decir lo mismo, Isa puede decir lo mismo y yo sé que cada uno de ustedes en sus casas pueden decir lo mismo. Estamos en un proceso de realmente aprender a honrar. Por eso somos padres en esta tierra, por eso somos hijos en esta tierra, porque tenemos que aprender a amar a ese papá que está aquí para poder amar al Padre que está arriba en el cielo, a nuestro yo superior, como ustedes lo quieran llamar, Padre celestial, como sea. Hay que aprender a honrar al que está en tierra. Y debemos entender que en una parte de nuestra vida, asumo que es más o menos, y yo le puse una fecha, Robert, yo dije, a mí me pasó a los 40 años, y a los 40 años, ¿qué me pasó? Y eso no quiere decir que no tenga 42, ¿no? A los 40 años, ¿qué me pasó? Esa mamá que yo veía grande, esa mamá que yo veía tan fuerte, tan dura, se me volvió mi niña. Y a todo el mundo le digo, cambian los papeles. Es cierto, se cambian los papeles. Llega un momento, a mí pasó a los 40 años, que yo empecé a ver a mi mamá como mi hija a la que tengo que estar pendiente que coma, que su medicina, que no quiere comer, que hace pataleta. Allí es donde yo les digo, ¿qué corazón tienen ustedes? Porque nosotros tuvimos los papás como hayan sido, pero igual hicieron todo porque tú hoy estés allí, bien, como estés. ¿Qué corazón tienes hoy tú? ¿Qué paciencia tienes hoy tú para honrar a ese papá y a esa mamá? Para hacer ese proceso de perdón y de perdonar esa pataleta que nos está haciendo y de perdonar ese mal genio que tiene espontáneo. Porque es que ellos, todo ese proceso que hicieron con nosotros de bebés, hoy nosotros lo vamos a hacer con ellos de adultos. Entonces, es como también aprovechar este momento, Isa, para hacer una invitación a aprender a honrar a nuestros adultos mayores, a nuestros papás y a tener ese corazón de perdonar todo lo difícil que hayan hecho. Ya es tiempo de perdonar, ya eso no va a cambiar. Ese adulto que tienes al frente, ese viejo, esa vieja que tienes al frente, ya aprendió lo que tenía que aprender, así le tocó. A ti es el que te toca hacer el cambio en este momento. No, y Adri, es increíble, sabes que cuando uno hace ese proceso de sanación es un proceso de liberación maravilloso, porque es algo que te carcome el alma, ¿no? O sea, es todos los días pensando por qué lo viví, por qué me pasó esto, y resulta que te vuelves una víctima y no estás asumiendo la responsabilidad de lo que viniste a sanar. Y cuando te haces cargo, es como si te quitaras una maleta, ¿no? Como que si soltaras esa maleta y empezaras a ser tú, a ser feliz, a ver la vida diferente. Y como tú dices, a honrar a esos padres que se vuelven niños con el tiempo, con la vejez se vuelven unos niños y necesitan como que los cuides, como que los protejas. Y es tan bonito porque sientes una sensación tan bonita cuando se cambian los papeles, o sea, cuando estás del otro lado ya. Y tú, Robert, nos puedes decir, ¿no? Sí, y es aprender también a ver los niños mucho antes de que lleguen a esa etapa. Una de las cosas que a mí me funcionó fue imaginarlos como niños. Cómo eran ellos como hijos pequeños con mis abuelos, por ejemplo. Lo que sintieron, lo que vivieron. Como mi mamá, por ejemplo, quedó embarazada en un pueblo de 100 casas. Imagínense la noticia, ella madre soltera, todo lo que vivió en ese momento, todo lo que yo recibí. La presión, tenerse que ir a Venezuela, trabajar en Venezuela como empleada de servicio en una casa para poder sostenerme, embarazada, haciendo aseo en esa casa, limpiando pisos, lavando ropa. Muy duro. Fuerte, mi mamá, de ella obtengo la valentía y el coraje. De ella obtengo la valentía y el coraje. De mi papá obtengo la nobleza y también tengo esa capacidad de conectar con el arte, con la comunicación. Entonces, es simplemente eso, imagínalos cómo vivieron esa niñez. Una vez estaba leyendo un libro. Ajá. Te iba a contar ahorita que hace unos días yo también tuve una visita aquí en mi casa, ya que estás hablando de ese tema tan importante, y la visita me decía
es que, Adriana, mi mamá nunca estuvo conmigo. Y entonces yo dije, tu mamá se fue de tour, se fue de paseo. ¿A cuántos viajes estuvo? ¿Qué estuvo haciendo? Estaba de mucha rumba, la pasó divertidísimo. Y entonces me dice, no, siempre estuvo trabajando. Oye, y tú lo tuviste todo. Entonces mira lo que uno hace, las compensaciones. O sea, es que mi mamá no estuvo conmigo, pero había una mamá que estaba trabajando por Robert. Una mamá que estaba en otro sitio, no podía estar con Robert, pero estaba haciéndola toda para que Robert tuviera por lo menos un pequeño estilo de vida. No sé qué tan grande o qué tan pequeño, pero lo hizo, ¿no, Robert? Total, total. Ella trabajaba para mandar lo básico Mm. para mi sostenimiento, porque en ese momento no contábamos con el apoyo de mi papá. Entonces, después cuando ya, bueno, hace algún tiempo conversé con ella, le dije, cuéntame la historia de lo que tú sentiste. Yo estaba como buscando qué cosas desde el embarazo ella me había transmitido a mí. Ujú. Y entonces ella me dijo, sentí miedo de que me fueran a castigar, sentí miedo de que fuera a ser juzgada, y por eso me fui, por eso abandoné el lugar del pueblo para irme allá. Y yo le dije, bueno, más o menos los miedos ahí estamos como conectados con eso, ¿verdad? Yo también me fui, Por aquí están yo también, también me pero volví. ya no están, pero ya no están. No, ya no están, ya no están. Entonces conversé con ella sobre eso, y luego cuando mi abuela muere, que fue en mayo del 86, mi mamá viene al pueblo. Y obviamente, como ya no trabajaba en Venezuela para enviar recursos acá, teníamos que rebuscárnosla como sea. Entonces mi mamá y yo hacíamos con mi hermana, que mi mamá vino con mi hermana, siendo hermana menor, y hacíamos unas empanadas. Entonces en la mañana era moler el maíz, ¿verdad? Mi mamá hacía las empanadas, y antes de que fuéramos a clases, mi hermana y yo, cada una cogía una ollita así colgada en el brazo, y empezaba esa ruta de venta de empanadas por esas calles polvorientas. Me acuerdo que yo tenía una camiseta blanca que era con la que vendía, una pantaloneta verde, unas chancletas marca Panam, que eso levantaba un polvero, y comenzaba ese pregón todos los días: ¡compra empanadas! ¡Compra empanadas! Y todos los días luego regresaba a casa con la olla, a veces vendía, a veces me comía una que otra. Luego me iba para el colegio, y a las 2:30 salía de clase y nuevamente hacía las tareas, almorzaba y tal, y en la tarde vendía panes que llegaban del municipio, que era Guamal, y también nuevamente el recorrido por las calles del pueblo. Yo muchas veces me quejé, le decía a la vida, ¿por qué a mí me toca estar vendiendo siendo niño cuando otros pelados ahora están jugando fútbol en el parque? ¿Por qué? Con el tiempo comprendí que la vida lo que estaba haciendo era entrenándome. Tú me dirás, ¿cómo así que entrenándote, Robert José? Resulta que Ah, como las casas eran casas fincas de pueblo, casas grandes, yo debía levantar la voz, vocalizar, para que se me entendiera que estaba vendiendo empanadas y a cómo eran, y además que habían perros que ladraban y debía modular mucho más la voz. Resulta que hoy vivo de una herramienta que entrené vendiendo empanadas, y es la voz. Quiere decir que si usted quiere aprender a hablar en público, vende empanadas. pero Ya. realmente quiere decir que no es Dios no quiere que sea lo que te toca, sino lo que quieres hacer. Identificar qué quieres hacer que te genere pasión y que realmente te permita brillar. Y eso es, creo que lo que ocurre Y con cómo Robert. verlo, ¿no, Robert? Y cómo ver la situación, porque uno en ese momento lo ve con caos y mira que Claro, todo es tan perfecto y sí. Dios es tan maravilloso que lo que hizo fue agudizarte la voz. Y de hecho hay un cantante en Colombia del Binomio de Oro que lo descubrió el dueño del Binomio de Oro en una calle de allá de La Guajira. Carlos Centeno. Ah, Carlos, y iba vendiendo en la calle, ¿no? Y cuando él Sí. lo escucha y le dice a uno de sus empleados, llámalo, el que va cantando y va vendiendo en la calle. Y Y mira, Carlos Centeno también vendía, creo que eran caribañolas y arepas y eso. sí,
Sí, A mí me tienen que dar la receta de las empanadas, por favor. Después de cámaras, por favor. listo, listo. Claro que sí. Mira, fue una ¿Y experiencia haces muy empanadas bonita. en casa todavía? ¿Haces No, por ya no. recordar? ¿No? Ya ¿No? no, ¿Por ya. recordar, no? Ya no las vendo, pero sí me las como. No, pero no haces en casa empanaditas así para recordar. Cuando voy donde mi mamá, sí las hacemos porque tienen un sabor característico. Ajá. Porque es que no es carne molida de la que venden en la supertienda, sino carne comprada, digamos, en bloque. Elegida, Exacto. sí. Y se muele en casa, se le echa su zanahoria, su Oh, ajita, wow. se sazona. Es todo un proceso. Mi mamá también hacía bocadillos. Yo aprendí a moler el azúcar para echarle el azúcar al Mm. bocadillo, todo eso. Entonces fue como esos aprendizajes. Yo le preguntaría a quienes están conectados ahora y que de pronto están diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué me pasa esto? Es posible que la vida te esté entrenando y no te estás dando cuenta. Mm. Es posible que la vida te esté preparando Hagamos una pregunta al público y Capi nos ayuda, nuestro Charlie, allí en cámara. Preparemos una pregunta. ¿Te sientes que en este momento no tienes el rumbo y que realmente no estás avanzando? Ok, muy bien. Wow. Ok, Sí. y vamos a ver más adelante ¿Quién al nos, quién nos finalizar con- qué nos contesta la gente. Ok. Sigamos, Robert, Robert. cuando vas y te comes esas empanaditas, yo creo que te automáticamente te traslada, ¿no es cierto? Eso es Total, como memoria emocional te conecta. kinestésica Y gustativa, sí. la PNL. Eso es como cuando nosotros vamos a Colombia, Adri, que queremos comer Guau. mute, que queremos y como que, wow, nos conecta a momentos especiales de nuestra niñez, ¿no? Sí, claro. Ya que los dos mencionan PNL, ¿qué es PNL? Porque tenemos aquí un montón de gente que no sabe qué es PNL y yo Sí. tengo aquí Programación dos. neurolingüística. Estamos programados desde nuestras estructuras mentales y con nuestras declaraciones. Ujú, ujú. Entonces, simplemente lo que busca la PNL es ahondar en esa estructura mental que tenemos y cambiarnos un poco la interpretación de algunos hechos que hemos vivido, con frases, por ejemplo, como el mapa no es el territorio. Es decir, el mapa de Robert Barraza no era Guaymaral Magdalena, o sea, era un espacio pequeño, pero había un territorio mucho más grande. Imagínense cómo lo conocí. Además de Calimán, que me contaba las historias, Calimán en el Kilimanjaro, Calimán en Turquía enfrentando al hombre, no sé qué cosa y tal, yo montaba la película. Resulta que la casa de mi abuela, que era de barro, de verdad, con techo de palmeras, la cocina era como de hojas, de palitos de ¿De bambú, palma? sí, Ah, ¿De ok. bambú? y se Ah, sí, eso lo hacen con el bareque, ¿no? Unen el bambú Eso, con el bareque. casitas de bareque. Hay una canción que habla de eso, un vallenato que dice, ya no hay casitas de bareque, se llena el valle más de luces, no venden ya arepitas, queque, merengue, chiricán. ¿También toca instrumentos? También. No, no, sí, sí, ritmo muy poco, canto más bien. Y resulta que esas casas de bareque, mi abuelita y luego mi mamá, las forraba con hojas de revistas que llegaban al pueblo. Mm. Entonces, resulta que Robert Barraza no tenía luz, no tenía televisión, era Calimán, pero en las revistas había un mundo distinto. Había Ujú. ciudades, había escenarios. Aquí entre nos había mujeres así como monitas, blanquitas. No sé si te parece a alguien, ¿no? Y tú te conectabas con ese mundo que veías Sí, en esas revistas. claro, porque yo molía en esa cocina, molía las empanadas, entre yo me ponía así a moler, yo miraba la Ya, revista, mira. o sea, estaba anclando un movimiento, ¿verdad?, kinestésico a una imagen Ujú. visual. Entonces, obviamente, toda esa información en mi inconsciente creó un territorio diferente al mapa que veía en el pueblo. Allá pasaban cosas como, por ejemplo, que había algunas casas donde había televisor, pero era un televisor con batería de carro. Televisor a blanco y negro. Y resulta que cuando daban una novela, por ejemplo, yo me acuerdo Victoria Rufo, La Fiera o Topacio en aquella época. Ajá. Y
la imagen se iba poniendo chiquitica porque se estaba descargando la batería, la gente decía, apáguenlo, apáguenlo, para poder ver el final de la novela. Y se apagaba el televisor y había que esperar como un mes que llevaran la batería a cargar a otro pueblo y devolverla para nuevamente ver televisión en el pueblo. O sea, era una cosa, o sea, estilo Tom Sawyer, así como se Wow, dice. sí. Pero ¿saben qué? Increíble. No cambiaría nada de eso. Fue la mejor experiencia de mi vida, fue la mejor infancia. Yo veía a las 6:30 de la tarde el cielo estrellado, me acostaba en el pasto y creaba imágenes en el cielo. Fue el lugar perfecto, fue el acuerdo de almas perfecto, la mamá perfecta. Y cada día comprendo que simplemente debo honrar eso con mis decisiones que tome todos los días. Estaba leyéndome un libro que se llama El poder de ser significativo de John Maxwell. Y él decía, si quieres ser significativo, honra a tus maestros. Y los primeros maestros son nuestros padres, aun si estuvieron presentes ahí y si no estuvieron también, honrarlos igual, porque cumplieron una misión. Y también en el libro hablaba de, no deja de ser actor de reparto en la película de alguien más, Actor principal. en el actor principal de tu propia historia. Claro. Y yo elegí que mi película, en mi historia, le iba a vivir en 4D. Que las películas 4D son esas que se mueven así las sillas y te que se ven cambian, reales, se ven son muy reales. Y mis Pero 4D, mira, ajá. Robert, te pregunto algo porque vi que tú tienes un máster en PNL y sí sería importante que tú le contaras a las personas cómo reprogramar la mente, cómo, por ejemplo, llegar y tomar esa parte auditiva, visual, lo que tú hablabas, kinestésica, que es el lenguaje verbal y no verbal, y unirlo para que estas personas puedan cambiar su vida, porque la gente no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo hacer esa reprogramación? ¿Cómo se lo podrías tú sugerir? Lo hago mucho en oratoria con la gente que viene a los talleres de hablar en público. Y es, primero, ¿verdad? ¿Cuál es la versión de ti que quieres lograr? Es decir, por ejemplo, alguien viene a hablar en público y me dice, es que yo quiero tener más fluidez, tener más capacidad de conectar con el público, quiero contar historias, modular la voz. Entonces le digo, listo, perfecto, este eres tú aquí, de este lado, aquí está tu momento presente, aquí y ahora es tu versión, y allá está la versión que tú quieres lograr, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo te vas allá? ¿Cómo te vas allá? Ajá. Entonces yo le pregunto, ven acá, ¿qué creencias tienes tú con relación a la oratoria? En tu oratoria. No, es que yo no soy bueno para contar historias, ok, y la agarro por Ahí está. ¿Qué otra creencia tienes? No, es que se van a burlar de mí porque en el colegio, ok. ¿Tú crees que con estas creencias que tú tienes de ti, vas a llegar a esa versión que quieras explorar? Tienes que soltar esas creencias de ti. Entonces hacemos un proceso de visualización, ¿verdad? Donde lo llevamos a través de una narrativa, de una conversación donde la vamos conectando con esa versión. ¿Como una regresión? ¿Algo así como una regresión más o menos? Más que regresión, es como una visualización desde lo auditivo, cómo se escucha, cómo se siente, qué personas están contigo ahí, cómo habla esa persona, cómo camina esa persona. Y cuando ya está en el momento máximo de emoción, logramos hacer lo que se llama anclaje. Un anclaje Sí, que puede ser auditivo, visual, olfativo, kinestésico. Exacto. Luego de eso, lo que llama Joe Dispensa, la persona ha obtenido un recuerdo del futuro. Se llama Joe Dispensa. A mí me encanta Joe Dispensa también. Yo lo escucho mucho. Para aquí tengo. El placebo eres tú. Ay, sí. Yo he leído un poco de eso porque tú sabes que él tiene una cuenta donde monta todo el tiempo videos, audios, bueno, por Facebook, pero también tiene una por Telegram que yo sigo y montan muchísima información todos los días. Sí. Entonces, imagínate que antes, cuando arrancas también, y mira cómo se conecta todo, PNL, ángeles, espiritualidad, todo se conecta, todo tiene una conexión. Los ángeles siempre han mostrado que para que tú puedas hacer un cambio en tu vida,
y tiene mucho que ver con lo que tú estás hablando. Para poder hacer un cambio en tu vida te tienes que colocar, y yo siempre le digo a la gente, te vas a colocar como cuando estás yendo al cine y te vas a sentar y vas a mirar al frente toda la historia, ¿no? La La película. película. Pero Y es de tu hecho así se película hace. y tú estás viendo, tú no haces parte de la película, tú estás viendo todo lo que alrededor en el escenario está ocurriendo. Tú estás poniendo a tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, tu pareja, todo lo que está ocurriendo. Y de ahí puedes tomar decisiones acerca si quieres seguir haciendo parte de esa misma película o qué cambios le harías a cada una de las escenas de esa película que estás viendo. Tiene mucho que ver y eso es un manejo que también hacen Los Ángeles, por eso les digo, Robert está acá por su PNL, porque es conferencista, porque tiene una espiritualidad tremendamente alta, pero va muy conectado con el tema de Los Ángeles y la espiritualidad. Igual Isa también es Adri, lo que PNL, tú ¿no? dices, pues no, yo soy estudiante, pero mira lo que tú dices, eso es un anclaje, porque yo estudié acerca del poder de la mente y así lo enseñan a uno a anclar, ¿no? A mirar esa película y a estar fuera de esa película para que tú puedas visualizarla y crearla en tu mente, y es lo que está diciendo Robert que hace con sus estudiantes, ¿no? Sí, Wow. que logren observarse en ese avance del futuro, en ese recuerdo del futuro, haciendo lo que quieren lograr, ¿verdad? Entonces yo creo que ha sido una experiencia muy hermosa transitar por este camino de la PNL, donde por supuesto siempre y honrando a uno de mis mentores que es William Fernando Sánchez, siempre me enseñó esto, me dijo, todo mentor tiene claro que aquello que va a compartirle al mundo es porque lo ha probado en su propia vida. Yo no podría Total, hablar de PNL si en mi vida no ha total. funcionado. Ujú. Es decir, yo la versión que soy hoy de mí, como orador, como comunicador, fue porque yo la creé aquí y empecé a alimentar, a crear esas redes neuronales en mi cerebro para poder estar hoy comunicando de la manera en que comunico. Y no quiere decir que sea perfecto y que sea la única fórmula, es la que me ha funcionado a mí. Ujú. Usted valídela, compruébela y si le funciona, perfecto. Y si encuentra otra manera, también perfecto. Sí. Entonces yo Le hablaba ahorita puede de la poner película más Robert. adornitos también, hágale. Le puede Ujú. poner todos los adornos que quiera, pero Lo que, igualito le debe funcionar. lo que quiera. ¿Qué conexión debes tener tú de sentidos? Vamos a hablar de los sentidos, vamos a hablar de los oídos, vamos a hablar de la boca, vamos a hablar de los ojos y ojos, oídos y boca Auditivo, y tú dices corazón. Uh-huh. auditivo, ¿cómo sería auditivo? Porque Visual y es que Isa, kinestésico. resulta que para que todo funcione en tu vida, tú tienes que tener inicialmente un control de pensamientos, ¿cierto? ¿Y por Ujú. dónde entra toda la información? Te entra por los oídos para conectar con el pensamiento con lo que hablas y lo que hablas con lo que sientes. Explícanos esa parte, por favor, Robert. Los sistemas representacionales, ¿verdad? Ujú. Lo Sí. auditivo, lo Auditivo, visual y lo visual, kinestésico. kinestésico. Kinestésico que es Ujú. olfativo, gustativo y tacto, ¿verdad? Ujú. Toda la información que viene a nosotros ingresa por estos 5 sentidos. Pero ¿qué sucede? En nuestro cerebro están guardadas unas memorias que son las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Entonces, el mundo no lo vemos como es, el mundo lo vemos como somos y como lo hemos interpretado. Por ejemplo, si yo comenzara a cantar una canción, Las Mañanitas. Estas A un son pedacito, no importa. las que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas, te las cantamos a ti. Normalmente la gente creería que esta canción, que es así toda chévere, romántica, generaría alegría en todo el mundo. Pero ¿qué pasa si esa canción suena el día que alguien está en un episodio familiar trágico y fallece un familiar y la canción está sonando en la emisora a esa hora? Queda anclada en la mente Queda automáticamente. anclada la canción. Entonces, Ujú. ¿la culpa es de la canción? No, Ujú. la culpa es de la interpretación que yo Como hice la de ese asocias, hecho que asocié asocio. con Ujú. esa canción. Entonces, ¿qué hace la PNL? Desancla, busca la manera Ujú. de desanclar y de la mano con la bioneuroemoción
busca encontrar el momento semilla donde se ancló ese recuerdo. Entonces, simplemente es poder entrar en esa, yo la llamo la caja negra eso de los aviones, donde está toda esa información, ¿verdad? Toda esa información. Entonces, para poder sanar la relación con mamá y papá, tengo que cambiar la interpretación que hice del hecho de no me abandonó. Mi mamá se fue a Venezuela a trabajar para darme a mí la posibilidad de estudiar, comer, no sé qué. Entonces, a eso eso le aporta la PNL, por ejemplo, la sanación de relación con papá y mamá. Y en todos los hechos de nuestra vida hay interpretación. Yo no veo el mundo como es. Es una imagen que yo hice de ese mundo. Sí. Y todos los días, desde lo olfativo, gustativo. A mí, por ejemplo, el olor a tierra mojada, a hierba mojada, a mí me da una emoción. Es más, les voy a confesar algo. Nadie está viendo, no, nada más unas 100 personas. No, no te van a ver sino como 1000 personas en repetición, pero no hay ningún problema. Lo voy a decirlo aquí en tono bajito. A mí el olor a popó de vaca, a mí me gusta. Me genera cosas agradables porque en la finca de mi abuelo me llevaban todas las mañanas a tomar leche recién ordeñada de la vaca y eso para mí genera alegría. Sí, claro. Y es buenísimo para subir las defensas, ¿no? Es bueno para los bronquios y subir las defensas. Dice que son más fuertes los niños. ¿Dicen? Ajá. Dice entonces, que sí. Entonces, eso es la asociación que hacemos de los hechos y la manera en que los interpretamos. Ahorita les hablaba de las películas en 4D y les contaba que yo había descubierto mis 4D. La primera D que descubrí en esas películas que nos meten en la emoción es destino. La primera D para mí es destino. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiere estar Robert Barraza? ¿Dónde quiere estar Adri? ¿Dónde quiere estar Isa en 1, 2, 5, 10, 15 años? Destino. Pero no el destino como ay, este es el destino y me tocó vivir la vida así. No, es el destino que yo elijo para mi vida. La primera D. La segunda es decisiones. ¿Qué decisiones tengo que tomar para llegar a ese destino? Y eso incluye elecciones y renuncias. La tercera D es determinación. Traducción numeral, voy pa' esa en barranquillero. O sea, me lanzo y digo, voy con toda. Y la cuarta D tiene que ver con disciplina. Les pongo un ejemplo. Alguien dice... Y la constancia. Yo quiero verme en diciembre con 20 kilos menos. Listo. Ese es el destino. Allá quiere llegar. Perfecto. Decisiones. ¿Qué tipo de alimentación tienes que dejar? ¿Y qué tipo de alimentación tienes que elegir? ¿Y cuánto ejercicio vas a hacer? Tercera D. Determinación. Voy para esa, me lanzo. Ay, no, pero es que ya viene diciembre. Mejor comienzo en enero. No, pero enero vienen los reyes. Mejor comienzo después de reyes. Y la cuarta D, disciplina. Pero yo encontré que en mi vida había una película de 5D y es Dios como mi fuente de amor que me sostiene siempre, siempre, siempre. Qué bonito. Creo que es la D más grande, ¿no? Es la D que prende y apaga el switch. Y es esa D que definitivamente todos los días te entrega los milagros. Hoy quería que también habláramos de milagros y ya que tocas el tema, porque es que nosotros decimos que no existen los milagros, porque nosotros tampoco ponemos límites a muchas cosas en la vida, somos permisivos con nuestro entorno, no somos constantes en muchas cosas y no somos objetivos emocionales. No, todos nuestros objetivos son exteriores y resulta que el primer objetivo que uno debe empezar a trabajar es el objetivo interior y creer y tener la fe. En la medida que tú arrancas con la fe, inmediatamente la puerta se empieza a abrir. Yo siempre digo, Robert, y no sé si estás de acuerdo no necesitas sino tocar la chapa. Con que tú toques la chapa de esa puerta de querer avanzar, él se encarga del resto y todo lo va hilando como las arañitas para que todo concuerde. Miren el origen en el que viene Robert y venimos todos, de familias muy trabajadoras, de familias que han hecho unos sacrificios o unos esfuerzos, no los llamemos sacrificios, llamémoslos esfuerzos muy grandes, pero hoy
él voltea a mirar su historia y dice, wow, Dios todo me lo sembró perfecto, todo lo coordinó de una manera perfecta, hasta me coordinó la voz, me puso a hacer un ejercicio que yo no entendía en su momento porque lo estaba haciendo. Yo también puedo decir el día de hoy, hace 17 años yo decía, pero ¿por qué no puedo estar con mi esposo? Y hoy entendí que tenía que vivir un proceso de aprendizaje, tenía que vivir mi despertar espiritual para llegar al momento de hoy de estar con el hogar tan bonito que tengo, de honrar a mi mamá, de una serie de cosas. Hoy volteo a mirar la historia y digo, valió la pena. Yo pienso que Isa también, todos los cambios que ha tenido, voltea a mirar y dice, wow, Dios hizo las cosas tan increíbles que mira, hoy estoy aquí, estoy con mi hijo, embarazadita, con un hogar bonito. Entonces, más allá de mirar solamente, como dice Yera, que no está hoy con nosotros, el negrito del arroz, empieza a mirar el blanco, el sabor, todo lo que tienes hoy. Pero hoy Dios te está diciendo, no es lo que te toque hacer, es lo que quieres hacer. Mucha gente me ha preguntado, Robert, y creo que tú lo vas a afianzar en este momento, me han preguntado, pero es que yo no sé hoy qué quiero hacer con mi vida. Como todo el mundo cambió, la energía del mundo cambió, a todos nos pararon la vida. Y siempre nos preguntamos, ¿para qué nos pararon la vida, Robert? ¿Para qué nos pararon la vida? Pues te pararon la vida para decirte, ¿qué quieres hacer? No qué te toca hacer, ¿qué quieres hacer? Te cambiaron el paisaje. No es que vuelvas a iniciar, te cambiaron el paisaje. Es como cuando se va el invierno y llega la primavera y entonces tú volteas a mirar, llegó la primavera. Tú ves el paisaje diferente y te vistes diferente. Hoy Dios te está diciendo, vístete diferente. Cambió el paisaje. Y allí quiero que tú nos des la explicación espiritual de todo este cambio. Hay un pasaje que aprendí en la comunidad carismática de Jesús. Jesús para mí es un personajazo que he aprendido a verlo, a amarlo y a seguirlo desde la espiritualidad y también desde su humanidad. Para mí Jesús es el mejor contador de historias, de parábolas, el maestro, metáforas. O el sea, mejor maestro. imagínense la escena de Jesús cuando le llevan a esta mujer, ¿verdad? Que la quieren apedrear y él, yo me lo pinto, él escuchándolos, no, tenemos que apedrearla, la ha embarrado, publicó unas fotos en WhatsApp que no era, se equivocó. Y él con toda su calma, está bien, o sea, listo. Y cómo él va invitando a la reflexión, al cuestionamiento, a todo un coach, ¿no? La ley dice que si la embarró, listo, hay que cerrarle la cuenta en Instagram, hay que ponerla. Pero listo, cojan la piedra, cójanla, tengan su piedra, la tienen lista, sí, maestro, dale, da la orden. Dale, la orden es la siguiente. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo me imagino a esos manes así. No, pero ahí entonces. No, tires la primera piedra. Ya vengo. Las cámaras se apagaron, nadie estaba grabándolos en vivo, todo el mundo se fue. O sea, imagínense, se jugó la vida de ella simplemente con una pregunta. Una pregunta que llegó al corazón de la gente. Que fue reflexiva, ¿no? Total. Automáticamente. Total. O sea, penetró cada uno de los corazones y interiorizó a la persona en ese momento, ¿no? O sea, impresionante. Otra escena donde él está hablando a los campesinos de la época, a los pescadores. El reino de Dios es como aquel hombre que tiró la semilla y cayó en el terreno X y ese terreno o sea, impresionante. Entonces, para mí esa figura de Jesús es una figura muy central en mi vida. Y él me enseñó desde la espiritualidad el pasaje de vino nuevo en odres viejos, vino viejo en odres nuevos. No hay que echar vino nuevo, sabiduría, experiencia, relaciones en odres viejos, frustraciones, experiencias de abandono, de rechazo, porque te la vas a embarrar.
te vas a embarrar la vida nueva que te está ofreciendo esta otra versión de ti con el filtro del ayer y del pasado. Si no sanamos esto que está aquí en el pasado, la voy a embarrar. Eso nuevo que llega a mi vida va a estar filtrado por eso. Entonces, antes de emprender, antes de pensar en un futuro, de pensar en una nueva relación, una vida en familia, un nuevo negocio, vacía, ¿no? Vacía, para que vacía esa vasija, repitiendo la palabra, para que puedas llenarla de cosas maravillosas, ¿no? ¿Qué hizo de cosas nuevas? ¿Qué hizo la vida con el COVID? ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos en clase y que estábamos en desorden en el colegio y el profesor llegaba? Buenas, por favor, cierren todo y saquen una hoja. O sea, no había mayor adrenalina que esa. O sea, en términos barranquilleros, ¡ay, Marina! ¿Y ahora qué hacemos? La vida nos llevó a encerrar. Cierren todo. Cierren las puertas, cierren sus casas, cierren sus negocios y saquen una hoja y muéstrenme lo que tienen para responder a este nuevo reto. Yo, en mi época de estudiante, tenía un compañero que se llamaba Aquiles. Y yo buscaba la manera siempre de sentarme al lado de Aquiles para que me ayudara a responder. Yo no era muy buen estudiante, digamos, de caletear, era más de interpretar y para hablar en público y tal, pero para estudiar era muy flojo. Entonces siempre me sentaba al lado de Aquiles. Y Aquiles me salvaba muchas veces la papeleta. Pero en este caso, cuando nos dicen cierren todo, yo no tuve a Aquiles, nadie tuvo a Aquiles para decirle, ¿y ahora cómo hago? Porque resulta que ni siquiera Aquiles se había preparado para ese examen y ninguno de nosotros se había preparado para ese examen. Y cada uno entregó las respuestas de acuerdo a lo que tenía en su interior. En su corazón. Entonces, ¿qué nos espera? Pues, yo lo que veo es que la vida nos da una oportunidad a los que nos quedamos de prepararnos y de tomar mejores decisiones. Yo veo al ser humano como un barco en donde, aquí tengo el barquito, donde las decisiones que tomamos son estas velas que nos van a llevar a hacia el centro porque no se ve. Ya voy a ponerlo aquí. Ajá, sí. Ahí se ve. Sí. Estas son las velas que nos van a llevar a un puerto seguro. Las velas son nuestras decisiones para poder adentrarnos en ese mar con total confianza y con seguridad. Entonces yo elegí tomar buenas decisiones y no quiere decir que mi vida sea perfecta. Me falta mucho por trabajar. A todos. A todos nos falta, pero mira tú como cualquiera, y ya que das el ejemplo del barco, lo que hablábamos el otro día con Isa es que pongamos que somos náufragos en ese barco. Y resulta que Dios te manda el helicóptero y te manda el otro barco y tú dices, no, yo voy a esperar a que Dios me salve. Venga. Y viene el otro y viene toda la ayuda por todas partes y tú dices, no, yo voy a esperar a que Dios me salve, pero no haces absolutamente nada o no recibes los mensajes como deben ser. Cuando llego al cielo y entonces, bueno, ¿y qué pasó? Que no me salvaron. Ven, te mandé, digamos, otro barco, te mandé a la policía que te ayudara, al avión, y no recibiste las señales. Tienes muchas señales alrededor que permanentemente te están diciendo el mismo hecho de que estés hoy viendo este programa, te está diciendo, es momento de dar un paso adelante. No esperes realmente es que yo no sé por qué estamos esperando que baje Papá Dios al frente de nosotros y diga, es hora de que te levantes de ese pupitre como el pupitre que estaba Robert, para que el pupitre reacciona, ponte a estudiar, haz algo. El panorama cambió. Elige hoy qué quieres hacer, no qué te toca. Cuando uno hace las cosas cuando les toca, mira, no creas pasión, haces las cosas aburrido, no generas ingreso, no hay nada. Cuando tú haces todo, cuando quieres, te gusta, generas pasión, recibes dinero y aparte de eso ayudas a las personas, eres grande y vas a ser grande.
Pero esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Generar pasión, que te genere ingreso, puedas ayudar a alguien y te sientas feliz. Con eso estás pleno. Pero Adri, ¿sabes algo muy importante? Yo creo que lo que nos está pasando a todos es que estamos muy victimizados, ¿no? Estamos siempre culpando al exterior, al clima, a la situación, a lo que estamos viviendo, es que me tocó. A compararnos, Isa, a compararnos. Sí. Ay, a él sí le va bien, Sí, a mí nunca sí, me va a mí bien. no. Y resulta que no, tenemos que tomar acción, hay que tomar acción. En el momento que decidas tomar acción, es como si la vida te cambiara el panorama y te mostrara una serie de oportunidades y es maravilloso, pero como dijo en algún momento Robert, tienes que atreverte a hacer ese cambio. Hay una decisión que nadie va a tomar por ti. Hay una decisión que nadie va a tomar por ti, como decía ahorita Adri, Dios te manda la balsa, te manda el tronco, te manda la lancha, te manda los guardacostas, te manda todo y tú estás esperando que vengan las señales, pero como estás tan desconectado, no las ves. Las señales siempre han estado. Yo creo que con esto de la admiración que le he tenido siempre a Jesús por las metáforas, he aprendido que todo en la vida te enseña algo. O sea, todo en la vida te enseña algo. Y yo hago el ejercicio a veces de ir, por ejemplo, cuando estoy en una sala de espera de un consultorio o en un banco, yo digo, bueno, ¿qué metáfora puedo crear con el bolígrafo que está amarrado ahí para que la gente firme? ¿O qué metáfora puedo crear con el vaso de agua que puedo tomarme aquí? De este lado sale agua caliente, de este lado sale agua fría, la vida está entre ok, siempre la vida te está hablando de diferentes maneras. Hace, por ejemplo, unos días, mi hija, estábamos aquí en la casa y pasó un carrito de helado. Y bueno, fuimos a comprarle el helado, llegamos allá a la puerta, abrimos la reja, el señor nos vendió el helado. Le compré a mi hija un vasito de helado de chocolate con vainilla. Entonces yo veo que ella va a la cocina y busca una cuchara, pero una cuchara súper chiquita, o sea. Le digo, hija, ¿y por qué vas a comerte ese helado con esa cuchara tan chiquita? Me dijo, papi, es que quiero que me dure bastante, no se me acabe. Y yo enseguida, epa, la metáfora. Ojalá la vida nuestra fuera tan chévere, tan rica como ese helado, para irnos comiendo con cuchara chiquita, paso a paso y saborear. Al detalle, al detalle. Al detalle. Entonces siempre la vida nos está hablando, simplemente hay que estar súper atento a las señales. Y sabes algo también, Robert, permítete equivocarte tantas veces sea necesario, porque a veces nos da miedo equivocarnos y ese miedo es el que no nos deja avanzar. Y si tú miras alrededor, todas las personas que han sido exitosas se han equivocado 1000 veces y se han levantado. Y eso es lo más importante, equivócate todas las veces que sea necesario, porque ese caminar y en esas pérdidas te vas a hacer grande, te vas a fortalecer. El tema más importante, así como dice Isa, es, y ya para despedirnos, chicos, porque se nos está acabando el tiempo, el tema más importante es que te puedes caer todas las veces que sea. El tema es cómo te levantas y cómo sigues adelante. Yo quiero darle las gracias. Algo iba a decir Robert, Adri. Hace 2 días, sí. Hace unos días estaba, y esta es como otra metáfora, estaba yo sentado en el balcón de la casa y veo que una ardilla va atravesando un cable creo que era de teléfono, va en busca de un árbol de almendra y atraviesa el árbol de almendra y llega a su destino. Y debajo de ese árbol de almendra hay un perro que ladraba insistentemente. Y yo dije, epa, llegó la metáfora. Muchas veces en la vida nosotros nos bloqueamos porque las cosas no se dan de la manera en que nosotros queremos que se den. Sin embargo, la ardilla quería su almendra y la herramienta que tenía disponible para evadir al perro era el cable. Simplemente lo usó como un canal, llegó y el perro se quedó ladrando y ladrando. ¿Qué pasa con seres humanos que no avanzan? Es porque se quedan pendientes de los ladridos. Los ladridos son lo que piensen los demás, las creencias, lo que el mundo va a decir, y simplemente se frustran y se quedan allá en el si yo hubiera. Yo quiero esa versión de mí. Yo quiero hacer eso.
ay, pero entonces no, mejor me quedo aquí. La ardilla atravesó, no hizo mucha bulla y consiguió su objetivo. Qué Me bonito. encanta. Adri, Chicos, Adri, llegó nuestra hora. antes de Sí. despedirnos, démosle espacio a Robert para que la gente sepa dónde lo puede encontrar, porque mira qué Redes interesante. sociales, sí. Y No Ah, solamente eso, bueno. sino que tenemos que tienes dos estudiantes, tener Robert, un dos segundo nuevos programa con Robert. estudiantes, Robert nos va a acompañar, aunque sí, dos nuevos yo no sé estudiantes. qué vas a hacer. Ya tienes. Listo. Robert, redes sociales, conferencias, ¿dónde te ubicamos? Si alguien quiere tener terapias contigo, ¿qué hacemos? Bueno, en Instagram, Robert J. Barraza, en Instagram, Robert J. Barraza, en Instagram, en Facebook, bueno, Robert Barraza. No sé si puedo dar mi teléfono también, no sé si, sí, Claro que sí, claro que sí. Pero dile indicativo, ¿no? Para que sepan el país, porque como te pueden estar escuchando en diferentes. Ah, bueno, les debo el indicativo porque sé que cambió, pero no me acuerdo cuál es el Más dato. 57. Más Ah, bueno, 57. A57 300 419 38 29. Pueden escribirle a Robert si desean tener una terapia con él, si desean tomar taller o curso con él, lo que necesiten. Yo sé que él está abierto a recibir a todo el mundo y nosotros muy honradas de recibirte, Robert. Yo quiero volverte a tener por acá. Tenemos tantas cosas que aprender de ti. Quedó toda la parte profesional pendiente, Adri, de su Sí, historia. todavía nos hace ¿Saben que falta. nada es casual porque yo con los años aprendí que no somos nuestra identidad, somos nuestra esencia. Alguna vez en un ejercicio de coaching, mi maestro me invitó a cuestionarme eso y me preguntó, bueno, Robert, ¿y tú quién eres? Y yo todo orgulloso, bueno, yo soy comunicador social, especialista en desarrollo social, coach, master coach en programación neurolingüística, coach educativo de la ICF, soy maestro tal, tal. Yo, sí, pero ¿quién eres? Si ya te dije, no, ¿quién eres tú? No, soy Robert José Barraza Ávila y me dice, no te llamara Robert José Barraza Ávila, te llamaras cualquier otro nombre, ¿quién dejaría de ¿Quién ser tú? serías? Y yo, ¿Cuál es la esencia? ¿cuál es la esencia? Es ¿Cuál es la decir, esencia? Yo le pregunto mucho a los pacientes, dime quién eres. Entonces, no tu parte profesional. Muéstrame tu esencia. exactamente. Entonces los títulos no, los títulos son simplemente unos requisitos que en este mundo terrenal nos piden, pero somos la esencia. Por eso llaman tarjeta de identidad, porque es la identidad con la cual yo me identifico, pero no me ¿Sabe- representa. Yo ¿Sabes conozco algo, mucha Robert? gente, ¿Sabes qué es lo conozco mucha bonito cuando gente que sabes qué es lo bonito cuando tú descubres tu esencia? Que desnudas tu alma y sí te es permites verte realmente como eres. total. Mira, hay gente que tiene licencia, título de conducción, pero no sabe manejar porque se le olvidó. Pero tienen la licencia, tienen el documento que dice puede conducir, pero no practicó y ya no se Guau. acuerda. Mucha gente que tiene el requisito, el cartón, el diploma, el título, el cargo, pero su esencia no es coherente con eso. O sea, antes que un título soy esencia. Qué hermoso. Muchísimas gracias, Isa. Gracias por Gracias, Robert. acompañarnos. Gracias, Adri. Les enviamos un abrazo gigante para todos. Enviamos Qué a los rico ángeles conocerte, Robert. alrededor de todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo lunes nuevamente en canalizaciones en vivo con todas las angeólogas, con Yera. Y vamos a tener también nuevos invitados. Así que, Isa, un abrazo, Robert. Gracias. Gracias, Adri. Gracias, No, Robert. no, gracias a ustedes Bendiciones por la para Bendiciones. ustedes. invitación, gracias por toda la gente que se conectó. Por ahí Katia Vergara, que es esa alma bien bonita, un ángel que la vida nos puso en el camino, ahí colocó mi Instagram y mi teléfono ahí en el chat. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Ay, qué bonito. Gracias, Adri, por esta Gracias, invitación. gracias. Gracias, Robert.
Un abrazo. Bendecida noche para todos. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron.